Bienvenidos a la primera parte de máquinas sincrónicas. En este video vamos a estudiar los aspectos generales, la descripción y el modelo en variable física o en coordenadas ABC de la máquina de inducción. Comencemos. Entonces, el objetivo del primer módulo del curso de conversión de energía 4 es comprender el principio de funcionamiento constructivo de la máquina sincrónica, tanto de polos salientes como de imán permanente. Vamos a estudiar el modelo dinámico de la máquina sincrónica tradicional y vamos a particularizar ese modelo en el caso de que la máquina posea imanes permanentes. Vamos a analizar el convertidor en régimen permanente de operación sin considerar el efecto de la saturación magnética. Y finalmente acabaremos este módulo analizando el lugar geométrico de operación de la máquina sincrónica, es decir, para qué valores del espacio geométrico la máquina puede trabajar sin sobrepasar ninguna de sus especificaciones nominales. A nivel de modelo, vamos a conocer lo que se conoce como el diagrama fasorial de la máquina sincrónica, que es lo que nos va a permitir resolver el punto de operación. Entonces, este módulo o el primer módulo del curso está dividido en 8 partes. Vamos a ver los aspectos generales, la descripción de la máquina, su modelo, cómo se genera la matriz de inductancia que es necesaria para poder hacer la representación del modelo en coordenadas primitivas o ABC. Conoceremos lo que es el modelo en vectores espaciales y en coordenadas rotóricas, o mejor conocido como modelo DQ de la máquina sincrónica. Hablaremos de cómo es la operación en los diferentes cuadrantes como generador inductivo, generador capacitivo, motor inductivo o motor capacitivo. Hablaremos de las convenciones que existen a nivel de máquina sincrónica, convención generador y convención motor. Hablaremos de la máquina de imán permanente, que es muy utilizada en la industria como fuente motriz de los accionamientos. Hablaremos de los valores nominales, es donde incluiremos la parte de los lugares geométricos. Y el módulo acabará con una videoconferencia donde realizaremos algunos ejercicios para determinar el punto de operación de la máquina. Entonces, empecemos con la primera parte de este módulo, que son los aspectos generales o aspectos constructivos de la máquina sincrónica. Entonces, la máquina de corriente continua, al igual que la de inducción, tiene un amplio rango de operación o aplicación a nivel industrial, tales como tracción, bombeo, control, extracción petrolera, etc. Sin embargo, la operación del sistema eléctrico de potencia requiere conversión de grandes cantidades de energía primaria en potencia eléctrica con alta eficiencia. La energía eléctrica puede ser transportada y convertida en otras formas de energía limpias y económicas. La máquina sincrónica hoy por hoy es el convertidor utilizado más ampliamente para realizar esta tarea, la conversión desde energía mecánica a energía eléctrica. Dependiendo del sistema mecánico de accionamiento, las máquinas sincrónicas pueden construirse de rotor liso, es decir, de un rotor macizo, cuando operan a altas velocidades. Y ya habíamos definido que altas velocidades es por encima de las 1800 revoluciones por minuto. O con un rotor de polos salientes cuando son accionadas a menor velocidad. Recuerden que mientras más grande sea la máquina, menor debe ser su velocidad de rotación, debido al incremento de la fuerza centrífuga con el radio del rotor. Entonces, aun cuando un gran porcentaje de las máquinas sincrónicas son utilizadas como generadores en las plantas de producción de energía eléctrica, debido a su alto rendimiento, que ronda alrededor del 95%, es posible alcanzar con estos convertidores a la posibilidad de controlar la tensión. En numerosas ocasiones se emplea industrialmente como elemento motriz, ya que tiene la enorme ventaja que ante variaciones de carga el motor sigue manteniendo la misma velocidad.
Como otros convertidores electromecánicos, la máquina sincrónica es completamente reversible. Incrementa día a día el número de aplicaciones donde pueden ser utilizadas con gran ventaja, especialmente cuando se controla mediante fuentes electrónicas de frecuencia y tensión variable. Es decir, la aparición de la electrónica de potencia ha revolucionado el mundo industrial con la aplicación de la máquina sincrónica como motor, debido a que podemos controlar la velocidad sincrónica a la cual se establece el campo rotante y por tanto la velocidad del accionamiento. El principal inconveniente para el uso como motor es que no desarrolla par de arranque, pero si se incluye en el rotor de la máquina un devanado auxiliar de jaula de ardilla, es posible obtener par de aceleración como motor de inducción hasta una velocidad cercana al sincronismo y excitar en el momento apropiado las bobinas de campo con la finalidad de sincronizar la máquina a la red mediante los pares transitorios adicionales que se obtienen durante el proceso. Es decir, que la máquina sincrónica durante el proceso de arranque se cortocircuita el campo y se aprovecha esta jaula de ardilla para arrancar el motor como si fuera un motor de inducción cerca de la velocidad de sincronismo, es decir, un 1%, un 2% o por debajo. Se abre el cortocircuito y se inyecta corriente continua en el campo, lo que ocasiona que el rotor se sincronice con la frecuencia eléctrica del estator y efectivamente podamos obtener par promedio diferente de cero. Si la fuente de alimentación puede reducir la frecuencia angular de las tensiones y corrientes de armadura a valores muy bajos, la máquina es capaz de sincronizarse a esa red y posteriormente se acelera al mismo tiempo que incrementa paulatinamente la frecuencia de la fuente. Esto lo podemos hacer con los cicloconvertidores, generalmente de electrónica de potencia, que me permiten bajar la frecuencia de operación del orden de 1 o 2 Hz. Como construcción de fuentes de gran potencia controlables en frecuencia es hoy día factible mediante puentes inversores con interruptores estáticos. Es posible que en el futuro esta máquina incremente aún más su importancia como accionamiento eléctrico e incluso termine desplazando la máquina de corriente continua. Hablemos ahora un poquito de cómo está construida físicamente la máquina. Entonces, la máquina sincrónica es un convertidor electromecánico de energía con una pieza giratoria denominada rotor o campo, cuya bobina se excita mediante la inyección de corriente continua, y una pieza fija denominada estator o armadura, cuyas bobinas circula corriente alterna. Fíjense que la definición de campo y armadura es contraria a la máquina de corriente continua. En la máquina de corriente continua, el campo era el estator y la armadura el rotor. En la máquina sincrónica, el campo corresponde al rotor, mientras que la armadura corresponde al estator. Es decir, el devanado que se alimenta con corriente continua va a ser campo, mientras que los devanados que tienen corriente alterna va a ser la armadura. Las corrientes alternas que circulan por los arrollados del estator producen un campo magnético rotatorio que gira en el entrehierro de la máquina con una frecuencia angular igual a las corrientes de armadura. El rotor debe girar a la misma velocidad del campo magnético rotatorio producido en el estator para que el par promedio pueda ser diferente de cero. El rotor gira mecánicamente a la misma frecuencia del campo magnético rotatorio del estator durante la operación de régimen permanente. En la foto vemos cómo está estructurado un estator a la parte izquierda y un rotor de polos salientes a la parte derecha. Vemos que este polo tiene 1, 2, 3, 4 pares de polos. En el estator vemos cómo las bobinas están abatidas a lo largo de las ranuras del estator. Durante la operación de la máquina sincrónica en régimen permanente, la velocidad mecánica del rotor es igual a la velocidad angular
del campo magnético rotatorio producido por el estator. En esta condición, sobre los conductores o bobinas del campo, no se induce fuerza electromotriz, ya que están sincronizados, están alineados ambos campos magnéticos. Para producir fuerza magnetomotriz en el rotor, es necesario inyectar corriente en esta bobina mediante una fuerza externa o una fuente externa. De esta forma se obtienen dos campos magnéticos rotatorios que giran a la misma velocidad, uno producido por el estator y otro producido por el rotor, en donde el par eléctrico va a depender de las magnitudes de estas dos fuerzas magnetomotrices y el ángulo entre ellas. Los campos interactúan produciendo par eléctrico medio y se realiza el proceso de conversión electromecánica de energía. La condición necesaria, pero no suficiente para que el par promedio de la máquina sea diferente de cero, es que la velocidad eléctrica tiene que ser igual a P veces la velocidad mecánica, siendo P el número de pares de polos de la máquina sincrónica. La bobina del rotor o de campo de la máquina sincrónica se alimenta mediante inyección de corriente continua, como se mencionó anteriormente, con la finalidad de producir un campo magnético de magnitud constante, semejante al de un imán permanente, pero cuya intensidad es mucho mayor y es regulada por la corriente continua introducida a este devanado. Debido a que el rotor de la máquina gira en régimen permanente a la velocidad sincrónica, el campo magnético es constante, produciendo en este sistema se comporta desde el punto de vista del estator como un campo magnético rotatorio, debido a que el rotor se encuentra girando debido al eje mecánico. Entonces en la figura vemos un esquema básico de la máquina de polo saliente, donde tenemos nuestros tres devanados estatóricos, fase A, fase B y fase C, desfasados 120 grados eléctricos. Tenemos en este caso un polo saliente que corresponde a la bobina de campo del rotor, y tenemos dos fuerzas magnetomotrices de estator y rotor, estator en color cian, rotor en color rojo. El par producido por estas dos fuerzas magnetomotrices van a depender del ángulo delta, es decir, el ángulo relativo entre estas dos fuerzas magnetomotrices. El ángulo entre la fase A del estator y la bobina del polo magnético en el rotor se denomina θ y es la posición angular de la máquina. La derivada de θ con respecto al tiempo nos va a dar la velocidad mecánica de giro de la máquina, que va a estar en proporción a la frecuencia eléctrica del estator en función del número de pares de polos. Entonces, en la misma lámina vemos cómo la fuerza magnetomotriz del estator es la composición de la fuerza magnetomotriz de las tres bobinas o de las tres fases proyectadas en los ejes directores A, B, C de coordenadas primitivas, y se obtienen simplemente como el producto del número de vueltas por la corriente que circula por la bobina. Entonces, la condición de par promedio que vimos en el curso de conversión de energía 2, la podemos ver en la lámina, en donde más o menos m por 2pi Fe, es decir, la velocidad eléctrica, más menos n de la velocidad del rotor, más o menos el número de pares de polos por la velocidad mecánica, tiene que ser igual a 0. En este caso, vemos que el rotor no tiene frecuencia, es decir, su omega R es 0 debido a que estamos alimentando en corriente continua. Eso establece que para que la máquina tenga par promedio diferente de 0, la velocidad eléctrica guarda relación con la velocidad mecánica en función del número de pares de polos. Y ya como hemos venido comentando, el par eléctrico
es proporcional a las fuerzas magnetomotrices del estator y del rotor y del seno del ángulo entre ellas dos, es decir, el producto vectorial entre la fuerza magnetomotriz del rotor y la fuerza magnetomotriz del estator, donde en la ecuación K es una constante de proporcionalidad que depende de la geometría de la máquina y de las disposiciones físicas de la bobina, y generalmente está muy asociada a la inductancia estator-rotor. Fe es la amplitud de la distribución sinusoidal de la fuerza magnetomotriz del estator, mientras que Fr es la amplitud de la distribución sinusoidal de la fuerza magnetomotriz del rotor, y delta el ángulo entre las amplitudes de las dos fuerzas magnetomotrices, y generalmente se le conoce como el ángulo de carga. ¿Cómo es el modelo de la máquina? Ya esto lo hemos venido discutiendo desde el curso de conversión de energía 2, que para poder realizar el modelo de la máquina es necesario tener la representación de su matriz de resistencia y de su matriz de inductancia. Entonces, analizando el comportamiento de los ejes eléctricos de la máquina sincrónica en coordenadas primitivas o en coordenadas reales, se debe satisfacer la ecuación que la diferencia de tensión de los terminales eléctricos es igual a las caídas resistivas más las variaciones del enlace en cada uno de estos terminales eléctricos con respecto al tiempo. Para la figura que vimos anteriormente de la máquina, tenemos que vamos a poseer 4 terminales eléctricos, la fase A, la fase B, la fase C y el campo o rotor, que en este caso está compuesto por una única bobina. Regresando a la lámina donde nos encontrábamos, tenemos que los enlaces de flujo van a ser los producidos por estas 4 bobinas, es decir, la inductancia ABCF, que incluye las 3 bobinas y el campo, producto de la corriente, y esta matriz de inductancia depende de la posición. Entonces, sustituyendo la relación en ecuación de caída de tensión y realizando los cálculos pertinentes, podemos obtener el sistema de ecuaciones que siempre hemos obtenido para el caso de cualquier máquina eléctrica desde el curso de conversión de energía 2, es decir, que las tensiones en los terminales eléctricos son iguales a las resistencias de estos terminales por las corrientes, más las inductancias por las derivadas de las corrientes, más la velocidad o teta punto por la matriz de par por las corrientes, siendo la matriz de par la derivada con respecto a la posición de la matriz de inductancia. Es decir, conociendo la matriz de inductancia y su relación con la posición angular teta del rotor, podemos tener la descripción de las ecuaciones eléctricas de la máquina. Esas ecuaciones se pueden plantear en un sistema canónico de primer orden si despejamos las derivadas de las corrientes en función de los otros parámetros, como lo vemos en ecuación en la parte inferior. Es decir, que el conocimiento de la máquina requiere el conocimiento de la matriz de inductancia. La matriz de inductancia depende de la posición relativa θ entre el rotor y el estator. Recordemos que θ se mide es el ángulo relativo entre la fase A del estator y el polo del rotor. Por esta razón, la matriz de transición de estado también depende de la posición angular. Si la velocidad angular es constante, la posición de la máquina se puede escribir en cualquier instante de tiempo como una posición inicial más la velocidad por el tiempo. Finalmente nos falta la ecuación mecánica que liga las ecuaciones eléctricas con la ecuación del mundo mecánico y viene dada por la segunda ley de Newton, es decir, un medio de las corrientes traspuestas por la matriz de par por las corrientes menos el par mecánico es igual a la inercia por la aceleración angular más el coeficiente de fricción por la velocidad.
Con lo cual tenemos las siguientes ecuaciones canónicas que nos permiten completar el sistema de ecuaciones que describe el comportamiento dinámico de la máquina, que son las ecuaciones mecánicas, correspondientes a la ecuación de aceleración y a la ecuación de velocidad, que lo vemos en la parte final de la lámina. Entonces, teniendo ese sistema de ecuaciones donde J es la inercia, Tm es el par mecánico o el par resistente y alfa el coeficiente de fricción estática y dinámica, podemos conocer el comportamiento de la máquina sincrónica para cualquier tipo de alimentación. Entonces, en la matriz de inductancia de la máquina sincrónica se encuentra toda la información necesaria para determinar su comportamiento. En la matriz de inductancia se resume la información de la dispersión geométrica de las bobinas, su acoplamiento, número de vueltas y reluctancia de los diferentes caminos magnéticos. Esa matriz está compuesta por 4 submatrices, como lo podemos ver en la lámina. Tenemos una matriz para el estator que nos establece los acoplamientos magnéticos entre las 3 fases del estator, un término que representa el acoplamiento magnético de la bobina del rotor y las mutuas estator-rotor y rotor-estator, que como ya habíamos discutido en los cursos pasados, son traspuestas. Entonces tenemos la composición de la matriz de inductancia que nos da toda la información de la máquina. En este caso, el subíndice E se reserva para el estator, el F para el campo y ABC son los subíndices correspondientes a cada una de las fases. Entonces, cada una de las inductancias de la máquina sincrónica se pueden representar en función del ángulo θ. Esta función es periódica porque se repite cada vez que el rotor realiza un giro completo. Esta propiedad permite representar estas funciones mediante expansión en series de Fourier cuya variable es el ángulo θ. En nuestro caso nos quedaremos con la expansión de primer orden, es decir, hasta el término en θ. Si la pieza polar se diseña convenientemente, es posible representar las inductancias con un número reducido de términos de la serie. Recordemos que las máquinas se diseñan para que la fuerza magnetomotriz sea sinusoidal, por lo cual se puede representar con la aproximación de primer orden. La expresión de la matriz de inductancia más simple consiste en considerar términos dependientes de 2 veces la posición angular para las inductancias estator y términos en la posición angular para la inductancia estator-rotor. Esto es debido a la simetría del polo. Cuando el polo gira 180 grados, el camino magnético es similar. Por eso es que la dependencia del estator consigo mismo es en función del ángulo doble, mientras que el rotor es en función del ángulo. Entonces la inductancia propia del EF es independiente de la posición θ del rotor debido a que el estator generalmente se construye de forma cilíndrica si despreciamos el efecto ranular. El efecto de las inductancias propias y mutuas dependen de la posición θ, si el rotor de la máquina es de polos salientes. Si la máquina es de rotor liso, esta dependencia se anula. Las permeanzas de los caminos magnéticos de la bobina del estator y de los acoplamientos estator-rotor son dependientes de la posición angular θ. Cuando la pieza polar se encuentra alineada con cada una de las bobinas del estator, el camino magnético posee la máxima permeanza, debido a que es el más pequeño. Recuerden que la permeanza va en función inversa a la distancia del entrehierro, debido a que la permitividad del aire es mucho menor que la del acero magnético. Si las propiedades de la pieza polar, se encuentra en cuadratura con la bobina, el entrehierro es muy grande y disminuye la permeanza, es decir, en este caso el camino magnético es el más grande posible. En resumen, mientras más pequeño sea el camino magnético, es decir, mientras más pequeño sea el entrehierro, la inductancia es mayor.
Si el camino magnético del entrehierro se incrementa, la inductancia tiende a disminuir. La variación de la permeanza depende de la posición angular o depende del doble de la posición angular, porque la bobina alineada con el polo norte del rotor o con el polo sur produce el mismo camino magnético. Con esto hemos visto cómo se compone el modelo de la máquina a grosso modo. En el próximo video vamos a ver a detalle cómo es la conformación de la matriz de inductancia para poder tener todas las relaciones que me representan el modelo dinámico de la máquina. Recordemos que para obtener el modelo dinámico de la máquina, que está compuesto por 5 ecuaciones, 4 eléctricas y 1 mecánica, se requiere la información de la matriz de inductancia. Una matriz de inductancia que vemos que tiene relaciones con el doble, la posición angular y con la posición angular, dependiendo de la relación, si es estator-estator, rotor-estator o rotor con rotor. Gracias por su atención.